El 13 de agosto de 1961 se empezó a construir el Muro de Berlín. Lo que comenzó como una alambrada 28 años después era un muro de 4 metros de alto, reforzado con hormigón y cables de acero. A día de hoy se pueden ver muchos de sus restos en Berlín, en Nueva York y sobre todo también aquí en Madrid, en el Parque de Berlín. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. La historia del Muro de Berlín todo el mundo la conoce. Una ciudad separada por la DDR y la FDR. Una ciudad separada por Alemania Oriental y Alemania Occidental. Al principio colocaron una alambrada que sintieron que tenían que reforzar porque la gente seguía escapándose, colándose de un lado de la ciudad al otro. Empezaron a construir y acabaron creando lo que todo el mundo conoce a día de hoy, el Muro de Berlín. Un muro que comenzó a echarse abajo en mayo de 1989 para facilitar la apertura de fronteras con Austria y Hungría. En noviembre se empezó a permitir el paso de un lado de la DDR a la FDR. Y fue el 9 de noviembre de 1989 el día en que se hizo historia. El día en que todo el mundo pudo ver que una nueva etapa comenzaba en Berlín con la caída de la etapa anterior, la etapa del muro de Berlín. Como dijo Scorpions en su canción homenaje al viento de cambio, Wind of Change, el futuro está en el aire, lo puedes sentir en todas partes. Como decíamos, no solo pueden verse restos del muro de Berlín en Berlín, también se pueden ver en Madrid, en el parque en el que nos encontramos, el parque que lleva el nombre de la ciudad, el parque de Berlín. En 1966, el alcalde de Berlín, Herbert Ernst Karl Frahm, más conocido como Willy Brandt, uno de los alcaldes más famosos de la ciudad berlinesa, anunció una visita a Madrid. Por este motivo, las autoridades municipales decidieron crear un parque en honor a la ciudad y así se gestó la idea del Parque de Berlín, a apenas 200 metros del colegio alemán. Finalmente, Brandt no acudió a la inauguración de 1966, sí lo hizo el embajador de Berlín en España. Los alemanes residentes en Madrid levantaron un monolito en honor a la ciudad, que es capital de su patria, que se colocó en el parque y que hoy permanece allí, aunque la placa de cerámica no es la original. Puede parecer el oso de Madrid, el oso con el madroño, pero no hay madroño y solo está el oso berlinés. Pero esto tiene sentido. Ahora os preguntaréis, ¿qué narices hacen estos 3 trozos del muro de Berlín aquí, en Madrid? ¿Y por qué en el Parque de Berlín, metido en esta zona de Chamartín? El alcalde madrileño, Agustín Rodríguez Sahagún, se propuso traer trozos del muro de Berlín en el momento en el que cayó. En 1990, un año después, lo consiguió. Finalmente fueron adquiridos estos 3 trozos por 9 millones de pesetas, unos 54.000 euros al cambio en aquella época. A día de hoy, con la inflación, serían unos 140.000 euros. Si a mí me preguntan, poco me parece. Las piezas de 5 metros de alto y 1,20 de ancho descansan aquí, junto a una inscripción que podemos ver perfectamente que pone: en memoria del derribo del muro de Berlín, parte de él queda aquí, 9 de noviembre de 1990. Los 3 trozos del muro de Berlín que conserva Madrid son 3 piezas originales con grafitis también originales. Grafitis que guardan una anécdota, y es que estuvieron a punto de desaparecer antes de la inauguración de este sitio. Un empleado municipal pensó que había sido una gamberrada del momento, los años 90 eran muy locos en este sentido, y decidió empezar a borrarlo. Alguien se dio cuenta y consiguió evitar que algo que es historia viva del mundo contemporáneo del siglo XX desapareciera. Pero no estamos en el Parque de Berlín porque sí. Hoy vamos a intentar vincular la historia de Madrid con la historia del fútbol alemán. ¿Y por qué hemos empezado en el Parque de Berlín? Porque este no es solo el lugar que guarda los 3 trozos del muro de Berlín, no solo es un lugar que guarda y que acoge de manera simbólica y espiritual a los alemanes de la ciudad de Madrid, sino que es un lugar que acoge también a los aficionados visitantes que vienen de diferentes partes de Alemania a jugar contra equipos madrileños. Un ejemplo fue una foto que se hizo muy viral en 2010, literalmente en donde estamos ahora, con 2 aficionados del Bayern que antes de su partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu decidieron refrescarse un poco porque no estaban acostumbrados a la temperatura que hace aquí en la capital española. Por eso el Parque de Berlín es buen punto de partida para hablar del fútbol en Madrid, del fútbol alemán en Madrid. Y aunque tenemos al Bernabéu aquí al lado y acabamos de hacer referencia, vamos a ir cronológicamente. Y para eso tenemos que ir a O'Donnell, tenemos que ir al centro de Madrid para ir a los años 20, para ir a los felices años 20.
Nos encontramos en O'Donnell 43 y tú dirás acertadamente, Andrés, pero si esto es un estanco. Bueno, la cuestión es que donde está este estanco, donde está todo este bloque de edificios en el mismísimo centro de Madrid, estaba situado el Estadio de O'Donnell, que entre 1913 y 1923 fue el primer campo en propiedad del Real Madrid. ¿Por qué estamos aquí? Porque fue el lugar donde se celebró, según los registros que yo he podido encontrar, el primer partido entre un club madrileño y un equipo alemán, el FC Pforzheim. En 1922 vino a jugar 2 partidos ante el Real Madrid. El Pforzheim es un equipo del suroeste de Alemania. La ciudad Pforzheim recibe el apodo de la ciudad dorada por la elaboración de joyas. Es una ciudad de la que es originario el padre de Frida Kahlo. Frida Kahlo, ya sabéis, la grandísima artista mexicana. Y es un equipo que ahora mismo está en 5ª división y que formó parte de la fundación de la Federación Alemana de Fútbol en el año 1900 en la ciudad de Leipzig. Sin avanzar mucho en el tiempo, debemos avanzar 2 años, a 1924, la primera vez que visita la ciudad la Real Sociedad de un tipo que ganó 1-6 en su primer partido como visitante al Real Madrid y que después haría historia. Vámonos al Estadio de Chamartín. El sitio en el que nos encontramos es donde se encontrarían las gradas del antiguo Estadio de Chamartín, el estadio que usó el Real Madrid entre 1914 y 1926, antes de mudarse al Santiago Bernabéu. ¿Cómo sabemos que es justo este sitio donde estaban las gradas y justo en el montículo aquel donde está el círculo central? Por unos planos que consiguió sacar el diario AS para ver la colocación del antiguo Estadio de Chamartín y del nuevo estadio del Santiago Bernabéu. ¿Recordáis por qué habíamos venido al Estadio de Chamartín? Para hablar de un tipo húngaro llegado de Alemania que había cambiado la historia del Real Madrid. Su nombre era Lipo Hertzka y llegó a España en 1923 de la mano del Essen Schwarz-Weiß, un equipo alemán que buscaba fondos para reformar su estadio y que decidió hacer una gira por el norte de España. Jugó 2 partidos contra la Real Sociedad que se quedaron impresionados con el talento de Hertzka y decidieron ficharle, no como jugador, sino como el primer entrenador profesional de la historia del equipo Txuri-Urdin. En la Real Sociedad estuvo un par de años, después se fue al Sevilla, con los que estuvo a punto de lograr el ascenso a Primera División, una historia que podéis escuchar completa en Brazalete Negro, que hablan un poco de esto en concreto, y después, con 26 años, llegó al Real Madrid. Después de una primera mala temporada en 1931, en 1932 se corona como campeón de la primera liga de la historia del Real Madrid, sin ninguna derrota. Un tipo que llegó a España de la mano de un equipo alemán que quería reformar su estadio y cambió la historia del Real Madrid para siempre. Y ya que estamos hablando de estadios, no nos vamos muy lejos de aquí y tenemos que hablar del Santiago Bernabéu. Tenemos que ir a los años 50, en los que el Madrid ya jugaba aquí, aunque no era tan moderno. En 1951, pocos años antes del nacimiento de la Copa de Europa, ya había equipos que jugaban por todo el continente intentando laurarse una muy buena fama. Uno de ellos es un equipo alemán que visitó el Bernabéu en 1951 y que ahora no está ni en Primera División ni en Segunda División. Estamos hablando del Saarbrücken, un equipo que ha eliminado al Bayern München en esta época y del que tendré que hacer vídeo pronto en el canal. Y un equipo que visitó el Real Madrid en 1951, al que ganó 0-4 con una exhibición de la que se hicieron eco todos los medios de la prensa española y que es recordada como la que es la mayor derrota de la historia del Real Madrid ante un equipo alemán. Mayor que la derrota que sufrió el Real Madrid ante el Bayern München en el año 2000. Además, ya que estamos hablando del Bernabéu y de partidos que jugaron ante equipos alemanes, tenemos que hablar de la mayor exhibición de la historia de Cristiano Ronaldo en un partido de la Champions League, para que no sea todo de cara a los equipos alemanes. Esa remontada que protagonizó ante el Wolfsburg con un hat-trick en la vuelta. Para la historia ya quedarán esas declaraciones de Dieter Hecking, el entrenador, que dijo: quieren asustarnos, pero nosotros también vamos a infundir mucho respeto. Pues el respeto y 3 goles en contra se llevó de vuelta a Wolfsburg. Dejando el Bernabéu, dejamos los años 50. Tenemos que viajar a los años 70, 2 décadas después. Y tenemos que viajar a uno de los estadios más míticos de la capital de España. Tenemos que viajar a lo que era el antiguo Vicente Calderón. Vamos.
Este terreno medio construir, casi descampado, con edificios nuevos a sus lados, es lo que queda del terreno del antiguo Vicente Calderón. En el Vicente Calderón han jugado muchos equipos alemanes, pero yo he decidido venir aquí para, uno, rendir homenaje a uno de los estadios más icónicos de la capital madrileña y de la historia del fútbol de la capital española, y también para hablar de un partido que no se jugó aquí, pero que sí tuvo como protagonista, como parte negativa de la historia, al Atlético de Madrid. Tenemos que hablar de la final de la Copa de Europa de 1974. Una final disputada en Bélgica, en Heysel, que es la primera final de la historia de la Copa de Europa, de momento la única que se ha tenido que repetir, y fue también la primera Copa de Europa que ganó un equipo alemán. El Bayern le ganó al Atlético de Madrid en 2 partidos y con eso abrió pues una hegemonía en el fútbol europeo y en el fútbol alemán que le coloca como, no el Real Madrid, pero uno de los equipos más ganadores de la historia de la Champions. Y sin dejar de hablar del Atlético de Madrid, al menos deportivamente, sí tenemos que cambiar de localización, tenemos que cambiar de arquitectura. Vámonos a las afueras. Dejamos el siglo XX y entramos de lleno al siglo XXI, a los años 20 del siglo XXI. Felices o no, pronto lo descubriremos. Tenemos que hablar del Civitas Metropolitano, anteriormente conocido como Wanda Metropolitano, la nomenclatura que tenía del acontecimiento que vamos a hablar hoy. Porque en 2022, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions de la temporada 22-23, se disputó un partido con una jugada que ya es historia de esta competición. El Atlético de Madrid necesitaba ganar para no ser eliminado de toda competición europea. En la última jugada del partido tenía un penalti a favor. El primer tiro lo paró el portero, el segundo tiro lo mandó al palo y el tercer tiro lo fallaron. El resto es historia. Lo siento, atléticos, pero había que recordarlo. Al igual que tenemos también que recordar la hazaña que consiguió el Unión Berlín al disputar su primer partido de la historia de la Champions en esta ciudad, en Madrid. Una ciudad que tiene más de 100 años de historia en relación con el fútbol alemán, que esperemos que tenga otros 100 y que yo estaré aquí para contarlo, la gran parte de ellos. Muchas gracias. Grabando. ¿Dónde está el parque de Berlín? En 1900... Sí, sí. Por este motivo, las autoridades municipales decidieron crear un parque en honor a la ciudad y Disculpadme, hace mucho frío. Finalmente, Brandno acudió a la inauguración de 1966. Finalmente, Brandno acudió a la inauguración de 1966 y sí lo hizo el... Joder, ¿cómo es esto? El embajador. Finalmente, Brandno acudió... ¡Ah! No puedo más. Dejando el Bernabéu, dejamos los años 50. Tenemos que ir 20 décadas. No, 20 décadas. 20 décadas. Hostia. Histórico. Vamos a 2500. Seguimos. Los 3 trozos que tiene Madrid del muro de Berlín consisten de 3 piezas originales. Los 3 trozos del muro de Madrid. El muro de Madrid. ¿Qué muro de Madrid? ¿Pero qué coño me estás contando, Andrés? Cállate un poco. Pabila. Hace mucho frío. Lo siento. Esto es un mensaje para todos aquellos que habéis llegado a esta parte del vídeo y os habéis papado lo que sea que ha salido. No tengo ni idea de si ha sido un vídeo interesante o no, ¿vale? He tenido que rehacer varias tomas varias veces, como habéis podido observar. Así que nada, simplemente quiero agradeceros que hayáis visto el vídeo. Es el primer vídeo que hago más currado, fuera de casa y demás. Es una parte de un agradecimiento por los 10.000 suscriptores. Y nada, acordaos de darle al botón de suscribir, al botón de me gusta, dejadme un comentario si creéis que alguna historia así digna de mencionar o contar en vuestras propias ciudades, por si algún momento puedo ir a grabarlas también allí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.